Petro en la mira de los Estados Unidos. Razones del imperio para aniquilarlo. Y si lo matan, ¿qué pasa? Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sus días están contados para entregar su gobierno, al parecer, a otro candidato de izquierda que continúe con el cambio que prometió en su país y que parece no gustar mucho en Estados Unidos, más ahora con las consecuencias de sus tesis y pensamiento, proclamada ante 193 países donde se distancia y critica duramente las posturas del gobierno Trump ante la actualidad socioeconómica, geopolítica, de seguridad, cambio climático y paz. Para otros, los días contados los tiene no solo para su mandato, sino para su vida, porque precisamente esas palabras en su candente discurso dicen algunos, entre esos sus opositores, que fueron como una autosentencia que lo ingresó a la lista negra de gobernantes rebeldes, de aquellos de los cuales el tío Sam sabe perfectamente cómo quitarlos del camino. ¿Qué fue eso grave que Petro dijo en la ONU, que tiene molesto a Trump, a los republicanos y a los aliados de los Estados Unidos? ¿Por qué Gustavo Petro pasa a ser de esos presidentes indeseables para Donald Trump? ¿Qué podría planear Estados Unidos para desquitarse de Gustavo Petro esta afrenta en su propio país? ¿Cuáles son esas ofensas que el presidente colombiano hizo al gobierno Trump y aparte de la sociedad estadounidense? ¿Por qué Petro, después de ese discurso, puso en peligro su propia vida? Si quieres estas respuestas y otras más, dale me gusta al video para que sea el más visto. Suscríbete a mi canal dando clic en la campana y en todas las notificaciones para que te lleguen mis videos de forma puntual. Públicalo, compártelo en tus grupos de WhatsApp y Facebook y redes sociales y no des clic en omitir comerciales. Los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. A desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. Que tiene el fundamento básico de una sola tarjeta de tiro de parte del polo de poder del continente americano. Y esa tarjeta de tiro es la presencia norteamericana en nuestro territorio. Ningún país tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de ningún gobierno, sea este democrático o dictatorial. ¿Qué tienen en común estos presidentes, militares, dictadores, terroristas y tiranos? Que todos ellos en su momento histórico o sus países antes de sus mandatos fueron socios y aliados estratégicos de los Estados Unidos. Que todos también decidieron, cada uno en su momento histórico, ir en contra de las políticas, intereses económicos o estratégicos y reglas impuestas por el país del norte. Que todos en sus ideologías acertadas o equivocadas decidieron ser autónomos en sus decisiones y cambiar de bloque económico abriéndose a un mercado más global y no dependiente del poderoso país anglosajón. O que simplemente cada uno con aciertos y desaciertos fueron un cambio real o un rotundo fracaso para sus pueblos. El viacrucis de Petro. El perfilamiento.
Durante su primer mandato, 2017-2021, Donald Trump calificó a Petro como socialista y narcoterrorista, en un contexto de advertencia hacia Colombia sobre el rumbo político que podría tomar si elegía un gobierno de izquierda. No fue una declaración formal, sino parte de su retórica habitual en redes y discursos, donde agrupaba a líderes como Petro, Maduro y Castro bajo el mismo paraguas ideológico. El mensaje era claro: si Colombia elige a Petro, se aleja de Estados Unidos. Primeras escaramuzas. Como presidente entre 2018 y 2022, Trump sumó más comentarios genéricos contra líderes de izquierda en América Latina. Incluye a Petro como socialista radical, comparándolo con Maduro y Castro. No hubo menciones directas, pero el mensaje es claro: Petro es amenaza ideológica. Arrancan las hostilidades. A solo días de su mandato, Donald Trump inicia su campaña anti-inmigración y empieza a expulsar y devolver inmigrantes, según él, indocumentados, vagos y delincuentes a sus países de origen. Por su parte, Petro en Colombia anunció que recibiría vuelos con migrantes con banderas y flores. Horas después, prohíbe el aterrizaje de los aviones al enterarse que sus connacionales venían encadenados en los aviones norteamericanos y en condiciones al parecer poco humanas, acusando a los Estados Unidos de trato inhumano. Ante esto, Trump responde con revocación inmediata de visas a funcionarios del gobierno colombiano, miembros del Partido Colombia Humana, familiares y aliados políticos, y además cierra la sección de visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. También impuso aranceles del 25% a productos colombianos y amenazó en subirlos al 50%. Inspecciones reforzadas a ciudadanos y también a la carga colombiana. Entre febrero y agosto de 2025, Petro ordena la revisión de los acuerdos militares con Estados Unidos. Se filtran audios sobre presuntos planes golpistas desde Miami y Washington, donde son nombrados e involucrados congresistas republicanos como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, al parecer conspirando con la ayuda de experiodistas, exministros, políticos y precandidatos colombianos a la presidencia del 2026. De las palabras a la acción. Estados Unidos, a su vez, anuncia el despliegue de tropas, barcos y portaaviones al Mar Caribe frente a costas venezolanas, anunciando una nueva estrategia de la política antidrogas estadounidense, justificándola con la postura de que Venezuela es el principal exportador de narcóticos por medio del cartel de los soles y que impedirá que usen la ruta del Caribe para exportar dichas sustancias. Para Petro es solo un avance y una amenaza al gobierno venezolano que, aunque Petro no lo reconoce como tal, sí alertó ante una toma del poder a la fuerza mediante un derrocamiento a Maduro, anunciando que no prestaría su territorio para que otro país ataque a un país hermano. Es así como en medio de estos anuncios y tensiones políticas en agosto de 2025 comienza la vigilancia y neutralización de la Armada norteamericana, hundiendo embarcaciones presuntamente al servicio del narcotráfico, algo que hizo a Petro protestar ante las imágenes de lo que consideró un asesinato de personas inmigrantes y necesitadas de dinero que quieren mejorar sus vidas y no de narcotraficantes, los cuales, dijo, están en otros lados. La desertificación. Septiembre de 2025. Estados Unidos publica un informe donde retira a Colombia de la lista de socios confiables en la lucha antidrogas. Trump acusa a Petro de liderazgo fallido y permisivo, alineando a Colombia junto a países como Venezuela, Bolivia, Birmania y Afganistán. Petro inmediatamente acusa al gobierno de Donald Trump de mentir sobre los datos, rechaza el uso del glifosato y propone reducir la demanda en Estados Unidos y Europa como solución real,
toda vez que el combate contra la estructura económica del flagelo no es tan riguroso en estos países y tampoco existen programas de prevención de consumo ni de educación en prevención de uso de drogas para sus ciudadanos. Petro califica la desertificación como un acto político y acusa a la derecha colombiana de hacer lobby en Washington. Anuncia que Colombia dejará de depender del armamento estadounidense y se autodefine como un presidente desertificado. El destape de Petro o su condena. El plazo se cumplió y la fecha del día de su consagración o sentencia llegó. Ese 23 de septiembre de 2025, Gustavo Petro se paró frente a los 193 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas y convirtió su desertificación en un manifiesto global. No fue un discurso, fue una confrontación hemisférica, una denuncia, una advertencia y una autodeclaración de resistencia. Apenas en el inicio de su intervención, acusó a Trump de ser cómplice del que la mayoría de los países señalan como genocidio en Gaza. Lo responsabilizó por ataques con misiles en el Caribe contra embarcaciones de migrantes y transportadores de narcóticos. Y fue más allá, pidiendo a la ONU que investigue a los responsables de lo que llamó un asesinato en el Caribe y principalmente a quien dio la orden, es decir, a Donald Trump. Cuestionó el derecho de Estados Unidos a certificar gobiernos elegidos democráticamente. Dijo que Estados Unidos construye campos de concentración para migrantes, como lo hizo Hitler. Acusó a las sociedades blancas de Europa y Estados Unidos de aplaudir nuevos genocidas, comparaciones que no solo son incendiarias, sino que rompen todo protocolo diplomático. Llamó a crear una fuerza armada internacional para detener el conflicto en Palestina. Sugirió que países de Asia Oriental y China en especial podrían liderarla ante la rendición de Estados Unidos y Europa. Llamó irracional a la política antidrogas global y dijo que los narcotraficantes no están en las lanchas, sino en París, Dubái y Nueva York, muy cerca de las instalaciones de las Naciones Unidas y también en Miami, cerca de la casa del presidente de los Estados Unidos, entre muchas otras cosas más. La pistola en su cabeza o la soga al cuello. Petro no solo se enfrentó a Trump, se enfrentó al sistema que ha tumbado presidentes, bloqueado economías y silenciado voces incómodas. Y lo hizo sin blindaje diplomático, sin respaldo militar, sin red de protección internacional, etc. Por eso, decir que se puso una pistola en la cabeza no es exageración, es una metáfora editorial precisa para lo que está sucediendo en el momento. Se expuso, se marcó, se volvió objetivo y lo hizo en nombre de una narrativa que desafía el algoritmo imperial, concordando con comportamientos, hechos y palabras previas de presidentes, dictadores y regímenes que han sido tumbados, desestabilizados o eliminados por acción directa o indirecta del gobierno de Estados Unidos. El listado es largo, complejo y lleno de capas geopolíticas. ¿Qué actor aparecerá en escena ahora? ¿Qué acto sigue? ¿El concurso de la CIA? ¿Del MI6 británico? ¿De la KGB rusa o el Mossad israelí? ¿Quién ejecutaría la acción o complicidad de quiénes? ¿Se atreverán a tanto y acabarían con la vida del considerado por muchos colombianos como el mejor presidente de su historia? Finalmente, lo claro es que de atreverse la mano negra en acabar con la vida del presidente de Colombia, muy seguramente sobrevendrá un periodo de caos, anarquía y quizá de una larga guerra civil en respuesta del pueblo que se convenció de que Petro era su presidente del cambio y entre aquellos que con la ayuda del imperio querrán seguir teniendo la hegemonía en un país donde siempre gobernaron porque la viudez del poder los obligó a tomar fatales decisiones, incluso en contra de sus propios intereses. Ahora el turno es para ti. Comunícate mejor y responde en los comentarios estas preguntas.
¿Crees que Petro fue muy fuerte en sus palabras en aquel discurso en la ONU y debió ser más diplomático y sosegado? ¿Qué parte de las cosas que dijo Petro en su discurso de la ONU te gustaron más? ¿Consideras que Petro ya fue declarado objetivo militar por Estados Unidos o por organismos secretos como la CIA, el MI6 inglés o el Mossad israelí?